¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos una vez más en esto que hemos dado en llamar Protagonistas, un espacio que tenemos en el canal Sama, el canal de la Universidad Nacional de San Juan, para conversar con hombres y mujeres que fueron protagonistas y que son protagonistas en la vida de nuestra universidad. Estamos celebrando 50 años de la universidad pública y hoy nos damos el gusto de conversar con un destacado hombre, doctor honoris causa de nuestra universidad, a quien se le reconoce, entre otras cosas, haber institucionalizado una disciplina en el ámbito de la Universidad Nacional de San Juan precisamente. Hoy nos acompaña el profesor Eduardo Peñafort. Eduardo, un gusto recibirte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Omar? Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. No, por favor, un placer. Hagamos un poquito de historia. Contanos de tu infancia. Sos mendocino. Nací en Mendoza, en un pequeño pueblo que se llama Villa Tulumaya, muy en el límite con San Juan. Y allí viví hasta los 7 años. Mi padre siempre había trabajado en la ciudad, viajaba, y mi madre trabajaba de maestra en la escuela. Era una familia llena de mujeres, tenía 5 hermanas mujeres y yo soy el único varón. Ajá. No había escuela secundaria, empezaba la escuela secundaria mi hermana mayor y decidieron que nos trasladáramos a la ciudad. Ya allí en Mendoza empecé en la escuela normal, hice magisterio en el normal y me recibí de maestro. Y ahí estaba en duda de qué me interesaba y qué me gustaba hacer para la universidad. Pero de golpe, a partir de una serie de charlas con amigos de mi familia, con amigos de mis padres, me dijeron, mira, probá en filosofía que creemos que puede funcionar. Yo no tenía muy claro lo que era filosofía, porque en el secundario, bueno, es un curso nada más. Y siempre me pareció contradictorio eso de que te enseñaban que la filosofía es la ciencia sin supuestos, y el capítulo 2 del libro del libro de texto de filosofía empezaba: el objeto de la filosofía es tal cosa, tal cosa. Ajá. Es decir, siempre había encontrado una cierta contradicción que me mostraba que podía llegar a ser un bla bla bla, que en esa época a uno le parece, cuando es adolescente, que tiene que estudiar lo más importante, nada más. Eduardo, egresás y después, ¿qué pasa? ¿Cómo es que llegás a San Juan? Bueno, ahí pasaron cosas muy raras. La primera, que yo no pensaba entrar muy rápido a la universidad. Les tenía un respeto enorme a mis profesores y me convocó el profesor Pro para trabajar en su proyecto de investigación. Entonces ingresé prácticamente en el año 74 a trabajar en la universidad como miembro del equipo de Pro, que en esa época era un proyecto subsidiado que designaban personal. Yo empecé como ayudante de investigación y luego como jefe de trabajos prácticos. También en ese momento la Universidad Provincial tenía la carrera de Servicio Social, se llamaba en esa época, y tenían una introducción a la filosofía. Allí se estaba implementando el sistema de cátedras y me convocaron para que trabajara con Armando Martínez, con Delia Chacón, con otro grupo de docentes, para que nos hiciéramos cargo del área de filosofía. Por ese tiempo, Eduardo, también nace el Instituto de Filosofía. Claro, yo fui jefe de departamento de filosofía desde la democracia. El primer periodo democrático fue el jefe de departamento y allí surgió la necesidad que yo había tenido en mi currículum de grado, de que los profesores no podían no hacer investigación. Es decir, que era inadmisible una universidad sin investigación. Entonces estaba Cristina Krause, decana en ese momento. Hicimos una gran movida para poder dar dedicaciones y que la gente se dedicara a hacer investigación. Luego viene el cambio de autoridades y a mí me destinan las horas de investigación al IDICE, al Instituto de Investigación en Ciencia de la Educación.
Bueno, ahí ya me di cuenta que era imprescindible crear un instituto de filosofía porque volvíamos al tema de la competencia disciplinar, que eran distintas. Allí asume el doctor Pickenheim como decano y me convoca como secretario académico. Entonces, bueno, dije, hay que crear. Eduardo, y por ese tiempo, un poquito después en realidad, aparece un espacio de formación muy lindo que aún perdura hoy en la universidad, que es por un nuevo proyecto de vida, conocido también como la Universidad para los Adultos Mayores. Claro. Y vos tenés mucho que ver con eso. Sí, la verdad que fue magnífico. Yo tenía una relación personal de amistad con Berta Clement. Y Berta en ese momento se va a Buenos Aires como asesora del ministro Salonia, pero deja picando un proyecto presentado donde abarcaba una escuela de formación política, una escuela para adultos mayores y una escuela de primeros auxilios y emergencias domésticas. Y bueno, acá lo quedamos gestionando hasta que Berta volvió. Las otras dos lamentablemente no se implementaron nunca, pero la que se aprobó fue por un nuevo proyecto de vida. Una experiencia formidable, ya llevamos 26 años, con el corte de los 2 años de la epidemia, porque un grupo etario en riesgo lo suspendimos, pero volvió y ahora sigue funcionando maravillosamente bien. Bueno, y Berta, el primer día de clase, por allá por el 96, me llama y me dice, mira Eduardo, quiero que te hagas cargo de la vicerección, etcétera, etcétera. Y le dije que sí, en un principio. Yo en esa época tenía 40 y pico de años, y realmente me parecía, de alguna manera, una frivolidad enseñarle a gente grande. Porque no tenía idea de lo que era la vejez y las ganas que uno tiene de vivir. Creía que uno ya estaba convencido. Ahora que soy viejo, me doy cuenta que las cosas siempre tenés ganas de vivir y siempre tenés posibilidades de hacer. Pero fue muy, muy magnífico la experiencia, y además se contó con el apoyo absoluto del ingeniero Del Bono. Con la perspectiva que dan los años, y a propósito de lo que ha significado la Universidad de San Juan para la provincia, ¿qué podrías decir? ¿Cómo has visto la incidencia de la universidad en el desarrollo de San Juan? Yo creo que una cosa es lo que ha cumplido y otra cosa es lo que le debe todavía por cumplir. Creo que lo que ha cumplido ha sido una jerarquización de la docencia media y terciaria de altísima calidad. Es decir, realmente es la primera vez que se pudo sistematizar en el nivel universitario la formación para docentes de los niveles medio y terciario. Luego, la capacidad de formación profesional para seguir carreras de posgrado, que ha permitido el crecimiento cuantitativo y cualitativo de todas las disciplinas. Eso en el área de las humanidades, o lo que llamaríamos las humanidades. Creo que en el área de arte el aporte es gigantesco. Es una de las primeras facultades de arte de la Argentina. Ustedes piensen que en Buenos Aires no había universidad de artes. Es decir, la Universidad de San Juan creó una facultad de artes mucho antes de la de Buenos Aires. Y ya la creó como facultad, a diferencia de Mendoza, donde estaba la Escuela Superior de Arte, con un modelo absolutamente original, y el aporte en música es inconmensurable. Creo de todos modos que quedan 2 cosas pendientes que a mí me interesan mucho. Una, creo que aquella entrega del área pedagógica o la devolución a la provincia y a la nación, más que un cambio jurisdiccional, supone una revisión epistemológica. Creo que la facultad tiene que hacerse cargo de un gran proyecto de formación para todo el sistema educativo. Es decir, donde tiene que volver a incorporar desde el jardín la formación de maestros especiales, porque si no queda desvertebrada el aporte que puede hacer a la provincia.
me parece que la profesionalización docente en todos los niveles, con un gran proyecto educativo, retomaría la tradición sarmientina, continuaría con el enorme esfuerzo que han hecho los docentes primarios en la primera mitad del siglo XX y con los grandes proyectos que hicieron algunos de los teóricos, como fue la señora Moncho de Trincado, etcétera, que tenían un proyecto global. Ellos crearon un instituto de investigación en la Universidad Provincial antes que se creara la Universidad de Cuyo. Es decir, cuando se crea la Universidad, de San Juan, se crea con tres institutos en realidad. El Museo Arqueológico, que se acababa de crear, el Instituto de Expresión Visual y el IDICE. Es decir, hay un proyecto educativo que es responsabilidad de la facultad y que hay que manejarlo. ¿Crees que en algún momento se van a dar las condiciones para que la universidad asume esa responsabilidad? Yo creo en los tiempos largos. Hay que poner en discusión todo el sistema educativo y la universidad tiene un rol importante ahí. Exacto. Yo creo que no puede estar ausente porque es el problema. Es decir, es el problema real de la sociedad, una respuesta a todo el sistema educativo. Globalmente, ¿qué pasa en la secundaria? ¿Qué pasa? ¿Cómo se justifica el sistema? ¿Cómo haces para que no se aburran los chicos que saben computación cuando van a 4º grado? Es decir, inclusive yo tengo nietos, obviamente, y veo que hay problemas que surgen porque el sistema busca una formalidad que no es acorde con la formación que tienen los chicos. Ese es uno de los grandes temas. Y el otro gran tema, que esto es un problema inclusive europeo, es un problema global, es rescatar la idea de humanidades. Es decir, la filosofía siempre ha sido problemática, su incorporación en la universidad, pero las humanidades no. Es decir, y lo que hay que terminar de organizar es este concepto de humanidades que abarque todas las disciplinas humanísticas y que puedan cumplirlo. San Juan tiene una experiencia única al respecto, que fue la que se hizo en la Universidad Provincial Sarmiento bajo la dirección del doctor Vázquez. Yo tuve el placer de conocer a Elma Estrabú, que había sido una de las profesoras que habían venido, y era un curso preliminar que se daba, todos los alumnos becarios, mañana y tarde, trabajaron. Era para periodismo, para el área sobre todo de periodismo, de comunicación social. Pero servía también para sociología y para ciencias políticas. Esa experiencia, que incluía una biblioteca espectacular, la manejó Eduardo Lozano, y después esta experiencia que se cerró porque fue el golpe militar de Onganía, es decir, se trasladó a Pittsburgh, es el curso preliminar de Pittsburgh. Mira. Allí se fue Salazar, algunos profesores que habían estado en ese proyecto. ¿Creéis que hay que recuperar esa experiencia? Esa experiencia, y trabajar más que la experiencia que como tal puede estar superada. Claro. Hoy con internet, con todas esas cosas, podemos trabajar con otro criterio. Pero sí la idea de humanidades, que la formación en esta área es una formación que implica lo literario, lo artístico, la discusión, lo cultural. El curso era la lectura de 100 libros, desde la Biblia y el Corán al Capital de Marx. Es decir, comentado en seminarios con una metodología participativa. Fue una experiencia maravillosa que hay que rescatar. Eduardo, se nos agota el tiempo y no quiero dejar de preguntarte por cómo estás viendo el mundo. Mencionaste el tema de las humanidades. No, pero me quedan dos cositas por decir de filosofía que son muy importantes. Yo creo que la creación del doctorado en filosofía, de la que no fui parte, ahora estoy en el comité académico, pero no fui parte de su constitución, es como la concreción de todo el ciclo de la institucionalización de la filosofía. Creación, que fue lo que hizo Isabel Larrauri, con pedagogía, la independencia, que es la que se hizo después, la creación del instituto, los posgrados que organizó la profesora Zulma Corso con la Universidad de Chile y la creación del doctorado. Eso instaló a la filosofía o permitió
instalarse al menos en dos instancias muy importantes, que fue el Congreso de Filosofía del 2007, que fue que nos pusieran en agenda de la filosofía mundial, y así sigue funcionando, y luego el de AFRA del 2017. Además la colaboración, por supuesto, con el de Ciencias Políticas. Todo ese campo que se abrió es lo que ha ubicado el departamento de los estudios de filosofía y las publicaciones, etcétera, en un plano excelente a nivel nacional e internacional. Entonces, bueno, uno siente que cumplió la tarea. Está muy bien, claro que sí. Ahora sí. No, lo que quería preguntarte es precisamente una reflexión, pedirte una reflexión desde la perspectiva filosófica del mundo que estás viendo, el impacto de las tecnologías, qué se está configurando, qué estás viendo, hacia dónde vamos. Bueno, es muy, muy complejo. Si tengo que ser absolutamente sincero, es que no lo entiendo muy bien al proceso. Pero tal vez eso sea un signo de madurez, de esa lucidez antes de morirse que uno toma, ¿no? Que creía que era fácil tener una visión del mundo y no es tan fácil. Lo que veo son como esporádicos luces en medio de un sistema muy oscuro. No puedo entender, hoy pensaba, y todavía estamos en guerra, es decir, ¿cómo podés explicarte que haya guerra, ¿no? O todavía hay una justicia arbitraria, y cómo podés explicarte. Y veía los resultados de España y digo, ¿y cómo podés explicarte? Es decir, de alguna manera uno ya no cree en el progreso indefinido de la humanidad, yo por lo menos ya no lo creo, pero sí veo que hay alguna pieza que está fallando para generar expectativas, ¿no? Porque en un medio maravilloso de descubrimiento científico, de comunicaciones, la felicidad que nos da, qué sé yo, saber dónde quedan las islas del Támesis, no haya una posibilidad de un proyecto más justo de vida, ¿no? Y esta ceguera que uno ve en todas las dirigencias, ¿no? Hay algo que no está funcionando bien y que yo no lo tengo claro, pero tampoco veo la salida, porque también veo una sed de compensación de posibilidades, pero que después no se usa para lograr un mundo más ecuánime o un perfeccionamiento. Y por eso es que insisto mucho en humanidades como la necesidad de un discurso propio, hacer filosofía latinoamericana, claro, para hacer una propuesta. Bueno, ¿acaso eso sea lo más angustiante, no tener expectativas de un futuro mejor? Exacto. No hay, bueno, no ese hay es el fin. esperanzador. Bueno, ese es el proyecto moderno que se ha caído. Lo que hay que ver ahora son microrelatos de mejora. Déjame que te pregunte por último y terminar esta hermosa charla, ¿qué significó para vos la Universidad de San Juan? Bueno, fue cuando yo llegué, era una universidad chiquitita, con vínculos muy primarios de relaciones, donde encontré gente maravillosa que venía de muy diversos lugares. Venían desde la autodidaxia los artistas. A muchos de los profesores no habían pasado por la universidad, sino que eran autodidactas. Eso fue una experiencia hermosa porque es la gente que le tocó el momento difícil, hacer arte después del terremoto. Es decir, claro, que hayan tenido el coraje de hacer arte después del terremoto es invalorable. Gente con una formación de primerísimo nivel, como los Carrieri, por ejemplo, que venían de lo más exquisito de la vanguardia europea, y gente con una enorme calidad y ganas de hacer, como los alumnos o la gente de mi generación. Y luego encontré gente con una calidad humana espectacular en filosofía, como fue Graciela de Castro de Moral, digamos, que puso el hombro e hizo ese departamento bajo su dirección. Pero era toda una universidad chiquita, pero de golpe, con la democracia, las posibilidades
se demostraron, en realidad éramos protagonistas de la fundación de una universidad, porque para los tiempos largos de la universidad, estos 50 años, claro, en realidad son los primeros días, es la etapa fundacional. Y lo que sentía es que era una responsabilidad enorme y fue una responsabilidad maravillosa poder participar de la construcción. Gracias, Eduardo, por todo lo que le diste a la universidad. Gracias.